con Dios. Entonces iniciamos, miren, y estamos en este Salmo 32, en donde encontramos a un David que ha sido confrontado con su pecado, pero también ha sido confrontado con la bondad, con la gracia de Dios. Iniciamos así en el versículo número 1 diciendo: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, ¿confesaré al Señor mi rebeldía? ¿O tú perdonaste la maldad de mi pecado? Y de eso sigue diciendo: por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas, dice acá el Salmo, ¿verdad? Que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Y ustedes, los de corazón recto, canten todos llenos de alegría. Aquí termina la cita que veremos hoy y realmente es inspirador. Este salmo fue escrito por David y se cree que completa el Salmo 51. El Salmo 51 habla prácticamente del arrepentimiento de David después de haber cometido una infamia, ¿verdad? En relación a Betsabé y a Urías. Se queda con la mujer de Urías y David se arrepiente y expresa en el Salmo 51 muchas cosas que algunos comentaristas creen que aquí prácticamente empezó a aplicar. Por eso el Salmo en sí habla de contrastes. No sé si lo notaron ustedes, pero habla de contrastes muy, muy bonitos y empieza con algo así como dichoso, bienaventurado, ¿verdad? Aquel cuyo pecado es perdonado, aquel cuyo el acto de errar al blanco, ¿verdad? Es perdonado. Es impresionante. No sé qué les parece a ustedes, amigos. Dejo aquí la palestra abierta. No, es interesante, pero hay una parte que es fundamental y es que primero para arrepentirse de algo uno tiene que reconocer algo. Excelente. Y ese es el punto de partida de todo el proceso, porque definitivamente si uno no entiende que tiene un problema, que está cometiendo algo que está fuera de lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y miren, obviamente el pecado que cometió aquí David fueron dos en uno. Uno, un pecado sexual, y el otro fue un asesinato, así directamente, ¿verdad? Entonces, pero hay pecados que van dentro de nuestro día a día, como la arrogancia, la prepotencia y el orgullo, ¿verdad? Que es la flor más bella que se cultiva en el jardín del diablo. Que a veces no lo notamos ustedes. Y necesitamos de un Natán que nos vaya a decir: mira, Guillermo, estás haciendo las cosas no como debe de ser. Y puede ser que no me agrade, pero al igual que David, puede ser que sea un parteaguas entre lo que estaba haciendo y el arrepentimiento. Y entonces podamos exclamar: dichosos aquellos que son perdonados, ¿verdad? Excelente. ¿Qué expresión esta de David? Dichosos aquellos que encuentran su salvación en el Señor, esa gracia. Porque dice él: mientras callé, mis huesos se estaban consumiendo. O sea, él estaba enfermo de haber callado este pecado. Y viene Natán, el profeta, y le expone su pecado. Y entonces empieza este proceso de restauración de David. Pero me encanta porque muestra un Dios compasivo. Un Dios, dice, me vas a rodear con cánticos de libertad. Y para mí, leyendo esto, y yo pienso, ¿qué cánticos? O sea, ¿cómo podemos cantar, cómo podemos adorar en medio de una situación en la que Dios nos ha expuesto nuestro pecado? Estamos arrepentidos, nos sentimos culpables, avergonzados, pero dice: tú me rodeas con cánticos de libertad. O sea, puedo tener una segunda oportunidad, puedo tener una nueva vida, porque eres tú el que me perdona, eres tú el que me sana por dentro. Pero es algo, como lo que decía Guillermo, lleva un proceso de reconocer mi pecado,
confesar mi pecado, entonces empiezo a experimentar esa libertad que Dios empieza a darme y me reivindica. No me quita, no pierdo mi identidad como hijo, no pierdo mi identidad como amado de Dios, sino simplemente Él me recuerda quién soy, ¿verdad? Y me empieza a limpiar. Entonces, queridos amigos, probablemente hoy hayamos empezado nuestro día con una situación que nos está abrumando, ¿verdad? Y nos está haciendo creer que nos alejó de Dios. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que nada puede separarnos de su amor. Así que si hoy tú te sientes así, acércate a Él y vas a empezar a experimentar esa gracia redentora que a través de Jesús podemos tener. A mí me parece, construyendo sobre lo que Carolita está hablando, que muchas veces nos encontramos, bueno, voy a ser vulnerable, prepárense. ¿Vas a hablar de Luis Pinto o no? Voy a hablar de Luis Pinto. Ah, sí. No, saben que muchas veces nos encontramos una vez y 2 veces y 3 veces hablando acerca de un mismo tema y uno se acerca al Señor orando y uno dice, ¿será que de verdad me estás escuchando? Porque si yo fuera Dios, yo ya te hubiera descartado. Pues, por reincidente. Este tema, por reincidente, sí, Dios. este tema ya lo hemos tocado tantas veces, pero el versículo 8 me llama mucho la atención que es como el Señor hablándole a David en medio de esa oración y dice, yo te voy a hacer que entiendas. O sea, no estés esperando que tú por tus propias cuentas lo vayas a lograr. Yo voy a hacer que tú entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas. La harán así, ¿verdad? Y uno así ya es entiende, ¿verdad? frío. Que no quieren obedecer. Así sí, quien lo entiende. Y que hay que sujetarlos con la brida o con el freno, ¿verdad? Pues de lo contrario no se acercan a su amo. Entonces, yo veo a un Dios que no solo está dándonos oportunidades para que corrijamos, sino que está comprometido con nosotros para que avancemos. Y yo creo que hay algunos que nosotros mismos decimos, yo ya no puedo, pues yo ya voy a tirar la toalla. Y Dios dice, si querés, tirala, pero yo voy a hacer que entendas. Aquí o aprendés o aprendés. Y cuando uno mira ese panorama, dice, vaya, pues démosle, ¿verdad? O sea, yo ya no tengo ni fuerzas, ni ganas, ni ánimos de poder seguir trabajando en esta parte de mi vida, porque ya caigo, siento que ya tú ya no me escuchas. Ahora, ¿sabes qué me parece interesante lo que estás diciendo, Sergio? El contraste, ¿verdad? ¿Qué creemos nosotros y cómo actúa Dios? ¿Cómo lo dice? Es un contraste bien interesante porque, de cierta forma, nosotros vivimos, hablamos, nos relacionamos con otros en función de lo que nosotros pensamos. Y miren, yo quería destacar esto y voy a dejar un momento ahí un asterisco en el verso 8 porque me parece que podemos construir sobre ello. Solo quiero destacar algo. En la versión Reina Valera 60 nosotros leímos otra, la contemporánea, dice en los primeros 3 versículos. Y solo quiero destacar 3 palabras porque creo que nos puede ayudar a pensar cuál es nuestra situación hoy. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, primera palabra, ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Antiguo Testamento se nos enseña que tenía que fallecer un animal, ¿qué sería? Un animal que no era culpable, inocente, ¿verdad? Para que el derramamiento de sangre cubriera los pecados. Pero la palabra aquí es transgresión. 2, en versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Iniquidad, segunda palabra importante. Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Verdad? Un poquito lo que platicábamos hace un momento en relación a lo que decía Sergio. Y 3, mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bueno, perdón. La tercera palabra realmente era, la primera es transgresión, iniquidad y pecado, que está también por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Cubierto su pecado. Oigan esto. Transgresión es transgredir. Viene la palabra del verbo transgredir, pasarse el límite. Y el punto, para mí, valiosísimo en parte del Salmo es ¿cuántas veces nosotros nos pasamos del límite continuamente y no nos damos cuenta? Lo que estabas diciendo, ¿verdad? No nos damos cuenta porque creemos o podríamos creer que nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la verdad. A veces andando, ¿verdad? Y queremos que otros nos crean a nosotros, ¿verdad? Es complicado. Además de la palabra que ya les mencionaba, la palabra de iniquidad, que prácticamente es darse al mal, entregarse al mal. Nosotros tenemos esa naturaleza por
desde el nacimiento está en nosotros el pecado, nuestra carne, uno de nuestros enemigos, ¿verdad? Está continuamente empujándonos a eso. Y el pecado es errar en el blanco, es nuestro diario vivir. Todos necesitamos del perdón. Todos continuamente necesitamos del perdón de Dios. Si creemos que en una sola ocasión llegamos con Dios, nos es perdonado todo lo que hemos vivido y hemos decidido, perdón por lo que voy a decir, pero estamos equivocados y podríamos estar viviendo engañados porque continuamente estamos pasándonos del límite, transgrediendo, inclinándonos hacia la iniquidad, ¿verdad? Y pecando. Ahora, eso que decía Sergio, a mí me resuena tanto porque es cierto, hay un diálogo, Y David para mí fue un adelantado a su época, platicábamos allá, ¿verdad? Era alguien viviendo en el Nuevo Testamento, allá en el Antiguo Testamento. Claro. Y eso a mí me inspira mucho porque lo que vemos es a un hombre que a pesar de los errores que cometía, los defectos, los pecados, las transgresiones, ¿verdad? Y la iniquidad a la que estaba expuesto o como se conducía, el arrepentimiento era clave. Y prácticamente a mí me deja pensando, pues, yo no sé a ustedes, y aquí van algunas preguntas ya un poquito más personales. Sergio, guía, ¿verdad? Yo ya fui Claro. vulnerable, vos. Le dije que voy última. Preguntale a Keos. ¿Cómo hemos vivido nosotros esa necesidad de estar yendo a Dios en nuestra relación, en el deseo de construir relación con Dios, ¿verdad? A sabiendas que Él mismo nos dice, aquí estoy, ¿verdad? Lo que decías, ¿verdad? El verso 8, Sergio. Pero, sí, pero aquí hay algo interesante abriendo esa puerta a la vulnerabilidad y a compartir algo personal. Transparencia. Regularmente, nosotros no sé por qué pensamos que el ser vulnerable y arrepentirnos nos exime de las consecuencias de las faltas que hemos cometido. Y eso no necesariamente es así. Siempre van a haber consecuencias. David tuvo consecuencias con relación a su pecado y fueron consecuencias extremadamente Facturas que fuertes, pagar. facturas que pagar y las pagó durante toda su vida de alguna manera. Así es. Sin embargo, él vivía conforme al corazón de Dios y era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero las consecuencias ahí están. Ahora, la consecuencia va a ser directamente proporcional al grado de nuestra necedad. Si somos necios, las consecuencias van a ser más graves y más fuertes. Sí. Y muy seguramente salpiquemos a personas inocentes en medio de esas faltas. Claro. Creo que el reconocerla a tiempo es lo que Dios nos está hablando. Y fíjense ustedes que en este verso no hay condenación. Al contrario, es todo lo opuesto. Excelente. Hay esperanza. Claro, hay consecuencias, porque dice el texto 10, el verso dice, al malvado le esperan muchas aflicciones, pero no necesariamente porque te voy a condenar, yo te voy a mandar fuego que te va a devorar y que voy a hacer pedazos tus bienes. No, es consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. Pero todo lo demás es esperanza. Sí. Miren, cuando yo me he equivocado, usted no se imagina la cantidad de veces que me he equivocado en la vida. Y he tenido consecuencias en relación de eso. Sin embargo, a veces cuando uno confiesa, porque le cuento una cosa, cuando dice el verso, cuando caí en mis huesos se envejecieron, se llama enfermedad, ¿ah? Porque está somatizando todas sus emociones. Todo aquello que no puede confesar lo está tragándose y le está haciendo daño. Y miren, las consecuencias existen, pero cuando usted ya confesó lo que pasó, o cuando uno viene y es vulnerable y habla, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y hay un gozo, que es lo que hemos estado hablando y vamos a hablar mucho más aquí adelante, que en medio de la circunstancia difícil que tiene que enfrentar, todavía siente ese placer grande que solo el Espíritu Santo se lo puede dar a uno. Y me encanta ustedes porque yo aprendí y percibí un evangelio en mis primeros años del cristianismo de mucha condenación. Y entonces era una situación difícil para mí porque me enfrentaba con mi pecado, que recibía a Jesús de muy chiquita, pero como percibí ese evangelio de condenación, cosas que hacía y entraba la condenación a mi vida y soy lo peor, no me puedo acercar a Dios, culpabilidad, Tal vez hasta manipulación. Alejaban. miedo. Entonces, ese fue un evangelio que yo percibí. Y entonces cada vez que hacían el llamado para recibir a Jesús, yo lo hacía, porque yo me sentía pecadora, mal, y volví a recibir al Señor y me volví a bautizar. Entonces yo tengo en mi acervo como 40 veces que me bauticé, hasta que fui llena del Espíritu Santo y Él me vino a confirmar cada día que yo era hija de Dios. Y entonces desde esa posición, yo entonces ya podía entrar confiadamente al trono de la gracia, a pedir perdón por mis pecados, pero sin perder
en mi conciencia que soy hija de Dios. Esa nueva identidad. Esa nueva identidad. Y esto es lo que yo veo acá con David. Que David había pecado. Queridos amigos, o sea, David no está aquí en su mejor momento. Ajá. David está en un momento duro de su vida porque está siendo confrontado con su pecado. O sea, no solamente se había acostado con la mujer de uno de sus altos generales, sino también había hecho que este pobre hombre se muriera a causa de su pecado y tratar de cubrir todo su pecado. Entonces es confrontado con su pecado, pero conoce al Dios a quien él adora. Conoce al Dios que le ha hecho ganar batallas. Entonces puede entrar confiado. Y entonces me encanta porque en el versículo 11 dice, ustedes los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Como un hombre que ha pecado de la manera que David ha pecado, como una mujer que ha pecado como yo pequé, puede decir, los justos se alegran en el Señor, porque no se trata de mi justificación, ni de lo bueno que yo puedo hacer, es de la justificación a la cual yo tengo acceso a través del sacrificio de Jesús. Él me justifica, Él me hace digna. Entonces yo puedo gozarme como un justo. Dice acá, es que es contraproducente. ¿Sí? Yo decía, ¿cómo David puede decir, ustedes los hombres justos? Pero se está hablando también del mismo. Es Porque paradójico. Ajá. es paradójico, porque acaba de cometer un gran pecado, 2 grandes pecados, ¿verdad? Asesinato y adulterio. Pero dice, ustedes los hombres justos, alégrense, regocíjense en el Señor. Y ustedes los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. ¿Cómo es posible esto? Cuando conocemos la redención, cuando conocemos la salvación, cuando conocemos esa limpieza que solamente puede venir hacia nosotros a través de la sangre de Jesús. Así que yo quiero animarle que si hoy el enemigo le está ahí ataladrando su pensamiento con la culpa, la vergüenza, otra vez lo volviste a hacer, otra vez la religiosidad, no diste la talla y no que tanta Biblia que lees. Yo no sé cómo el enemigo le ataca a usted. A mí me ataca mucho, pero ¿sabe qué? Yo me alegro y me regocijo en el Señor porque mi justificación no viene de mis acciones, de lo buena que yo puedo ser o cómo yo trato de limpiar mi pecado. Mi justificación viene a través del sacrificio de Jesús, el cual todos podemos accesar cuando le recibimos en nuestro corazón. Así que, ánimo el día de hoy. Buenísimo. Y al final de cuentas creo que tenemos un reto. Solo quiero citar esto rápidamente. Versículo 7, David decía, tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas de cánticos de libertad. Y esto es lo que hoy queremos invitarte, a que te rodees, a que sepas que el Señor es el que es tu refugio, Él es el que te libra de las angustias. Y vamos a orar en base a esas 3 cosas. Oremos. Padre Celestial, hoy declaramos que tu presencia en nuestras vidas es nuestro refugio. A ti correremos. Tenía razón Pedro cuando dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el que nos libras de la angustia. Tú eres el que nos rodea de cánticos de libertad. Hoy, Señor, queremos venir delante de ti pidiéndote de todo corazón que tu presencia esté con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Sergio. Qué bonita oración. Gracias. Estamos en nuestra temporada El Desafío por Vencer y en nuestro programa Escucha la Voz de Dios. Vamos a ver un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Qué bonito. Da hoy con fe, impulsa tu vida por la ruta que Dios diseñó para ti. Avanza con gozo y la certeza de que Él ya te equipó con todo lo necesario. Da hoy el primer paso y afronta con valentía el desafío por vencer. Y mira el temazo de hoy. Mantener mi gozo es mi trabajo. O sea, mantener el gozo que yo tengo hoy es mi trabajo, no es responsabilidad de nadie más. El salmista escribió, este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Salmo 118, 24. Alegrémonos significa que la alegría es un acto de la voluntad. Está dentro de nuestro control. Hay una gran esperanza en eso porque significa que podemos escoger la alegría y el entusiasmo. Me gusta llamar a esto el trabajo de la felicidad, porque algunas veces tienes que trabajar con ello. La felicidad debería de ser algo fácil, ¿no es cierto? Deberíamos despertar en la mañana con brillo en nuestros pasos y experimentar nuestro día solo con sensaciones positivas. O al menos eso nos han dicho. O lo mismo nos decimos a nosotros mismos. Pero la realidad es que tus emociones y pensamientos se mueven hacia todos lados, cambian sin previo aviso. Y el autor nos dice, tus sentimientos importan, pero los sentimientos pueden ser variables. Ambas cosas son ciertas. Y es aquí donde entra en escena el trabajo del que hablo al decir el trabajo de la felicidad. Tienes que gestionar tus emociones.
Tienes que enmarcar tus sentimientos dentro del contexto más amplio de quién eres. Eres una persona emocional, pero tú no eres tus emociones. Ahora bien, no dije que entierres tus sentimientos. Dije, aprópiate de tus emociones. Toma autoridad sobre tus actitudes, reconoce las cosas que pasan por tu cabeza y tu corazón y responde a ellas de manera apropiada, intencional y madura. Apropiarte de tus emociones, esto es muy importante. Ponle mucha atención, querido amigo. Significa que tú eres importante para el proceso. Tu alegría es tu tarea. Tu actitud es tu asignación. Tu estabilidad es tu responsabilidad. Esto es brutal, ¿verdad? Repito eso. Tu estabilidad es tu responsabilidad. A veces me da cosa cuando alguien viene y señala a otro causante de la falta de estabilidad, cuando realmente es así. Nosotros somos responsables, ¿verdad? Eso fue un adendum de parte mía. El autor sigue diciendo, sí, exacto, lo aclaro, ¿verdad? Porque no lo dice Steven. No es tarea de nadie más. Le voy a cambiar ese texto aquí, ¿verdad? Tener el gozo, mantener el gozo. Tu cónyuge no tiene esa obligación. Tus hijos, ni tu jefe, ni tu perrito. Ellos pueden estar ahí para ti, pero no pueden cargar el peso de tu gozo, de mantener ese gozo. Ya que se asfixiarían, bajo ese tipo de expectativas. Porque tu alegría, tu felicidad, tu gozo en sí no está dentro de su jurisdicción. Solo tú puedes responder por tu actitud. Y mira lo que nos cuenta Steven Furtick. Una vez cometí el error de decir que alguien me había robado la alegría, o sea, el gozo, y el Espíritu Santo realmente me llamó la atención al respecto. A mí también me llamó la atención el Espíritu Santo cuando leí esto, porque muchas veces lo he dicho, es que me robó la paz, me robó el gozo. Y entonces dice, ellos te robaron la alegría, tu alegría no es tarea de ellos. Y si te la robaron, tú deberías haber hecho un trabajo mejor cerrando las puertas para que no pudieran entrar a robártela. Si otra persona puede robar tu alegría, significa que la estás guardando en un lugar donde cualquiera puede entrar y arrebatarla. Una vez mi esposa Holly, dice el autor, y a mí nos invitaron a pasar una semana en una de las islas más hermosas que he visto nunca. La persona que nos invitó insistió en cubrir todos los gastos, así que ni siquiera tuvimos presión económica sobre nuestras cabezas. Pero por alguna razón estuve triste todo el tiempo. De hecho, me sentía como si estuviera en la cárcel en esa isla. Mi esposa estaba ahí y mis amigos estaban ahí, pero yo no estaba ahí. La ausencia de alegría en medio de tanta bondad realmente me asustó. De regreso a casa le dije a Holly, creo que necesito conseguir ayuda. Creo que no estoy bien. Interesante, está reconociendo algo, ¿verdad? Ella no me lo restregó por la cara ni me dijo, compañeros, ¿pueden ayudarme con ustedes? Te lo dije. Qué lindo esa Cabal. Aunque me había dicho varias veces que pensaba que debía considerar tener una cita con un consejero para procesar toda la presión que estaba viviendo, siempre me resistía a buscar ayuda. Pensaba que si aguantaba, si lo intentaba con más fuerza, si alcanzaba más metas y mejoraba mi entorno, mis sentimientos, pensamientos e inseguridades se arreglarían por sí solos. Pero el problema estaba dentro de mí, no a mi alrededor. Lo vi claramente en esa isla. Mi mentalidad hasta este punto era que si tan solo era capaz de alcanzar cierta meta o experimentar un mayor nivel de éxito, mire esto, con eso bastaría. Sería digno y, por supuesto, tendría ese gozo, esa felicidad. Pero estaba enterrando algunas cosas con las que tenía que lidiar y cargando algunas cosas que tenía que dejar. Me estaba quemando. Ahora bien, no es que mi vida fuera un desastre o que todo se estuviera desmoronando. No estoy diciendo que todos los días eran como estar en un pozo oscuro de desesperación. Experimentaba momentos maravillosos mientras llevaba todas estas cargas. Pero sabía que para poder ser el hombre que quería, tenía que arreglar algunas cosas. No era trabajar en la iglesia, sino trabajar en mí mismo. Y tampoco era tener solamente momentos de felicidad cotidiana, sino tener el gozo de Dios como el punto de referencia para mi alma. Eso requería admitir ante otro ser humano que necesitaba ayuda. Pero alguien a quien le gusta ser considerado como fuerte, eso era difícil de hacer. Pero lo hice. Pedí ayuda a un consejero. Eso dio inicio a un proceso de terapia con el que he estado comprometido por bastante tiempo. Según mi esposa, otras personas que me conocen bien y el testimonio
eterno del Espíritu Santo, ahora estoy en un lugar mucho mejor. No solo por la terapia, sino también por el compromiso con el trabajo analítico y profundo de dejar viejas formas de ser yo mismo y revestirme de otras nuevas. Aprender sobre nosotros no es contrario a seguir a Cristo. Repito esto porque esto a veces puede ser un poco complejo de entender, pero en la praxis es necesario. Aprender de nosotros no es contrario a seguir a Cristo, es consecuencia de seguir a Cristo. Dios es un Dios de verdad y la verdad nos hace libres. Dios usa muchos mensajeros para hacer llegar su verdad. Usó una burra para enseñarle a Balaam sus puntos ciegos y seguro que pudo usar a profesionales entrenados para mostrarnos los nuestros. Mi punto es recordarte que Dios está en el trono. Eso significa que lo que Dios dice, lo que quiere, el cuadro más amplio de hacia dónde está llevando tu vida y cómo quiere usarte, eso debería llevar el mayor peso, incluso cuando realmente no lo sientas, porque tenemos la tendencia a colocar nuestros sentimientos en el trono. Si queremos explotar por algo, explotamos. Si queremos levantarnos tarde, nos levantamos tarde. Si queremos saltarnos el día de entrenamiento de piernas, nos saltamos el día de entrenamiento de piernas. Eso me pasa a mí muchas veces. Si tenemos ganas de hacer algo que no está bien para sentir alivio en un momento de estrés, lo justificamos. Dejamos que nuestros sentimientos nos digan lo que es mejor, lo que está bien. Pero la idea no es que sigamos los sentimientos. Tenemos que condicionarlos y conformarlos a la imagen de Jesús. Muchas veces en mi vida he sido aporreado y castigado por las consecuencias de cosas que pensé que quería. Apuesto a que tú también. Esa ira parecía estar bien en ese momento. La mentira que fue tan útil para conseguir lo que querías. La conversación clave sobre otra persona que te hizo sentir mejor contigo mismo, pero solo por unos segundos. Pero, ¿a qué costo? Oiga esto, el yo renovado está llamado a ver más allá de estas urgencias incontroladas. Es la versión de tu ser que ve los deseos engañosos tal como son. Destellos del viejo yo. ¿Cómo identificas qué deseos son engañosos? ¿Cómo caminas en tu yo renovado en lugar de volver a tu viejo yo? Bueno, permíteme darte 3 sencillos pasos. Piensa en el acróstico IVA. Para muchos No, ya no, nosotros, por favor. Aquí en Latinoamérica suena a impuesto, ¿verdad? Ay, Pero el acróstico desde la perspectiva de Steven Furtick es el siguiente. IVA está partiendo de las siguientes palabras. Identifico, valoro y adopto. Ahí está en pantalla, ¿verdad? No es impuesto sobre el valor agregado. No. Es identifico, valoro y adopto. Wow. La última no es tan fácil como las 2 primeras, pero es la más importante. Identifico significa que tienes que prestar atención a tus pensamientos, tus reacciones, tus sentimientos, tus temores, tus deseos. En caso de que nunca vayas a terapia, quiero asegurarme de que entiendas ese fundamento básico de la psicología. No puedes lidiar con cosas que no sabes que están ahí. No puedes tomar buenas decisiones cuando ni siquiera te das cuenta de qué estás decidiendo. Después, valora lo que has identificado. ¿Qué es bueno o malo en ese deseo? ¿Qué está bien o mal en esta acción? ¿Qué decisión es sabia o tonta? No te limites a encogerte de hombros y decir, así soy yo, así es como siempre he sido. Mi papá también era así. ¿Qué puedo hacer? Compara eso con lo que Dios dice de ti. Excelente. Y luego valora si es tu yo renovado o tu viejo yo. Después, adopta el yo que se supone que debes ser. Decide adoptar un caminar de fe y valentía. Entonces puedes estar seguro de que tu alegría puede ser real, que es tuya y cada día estás creciendo más y más conforme a la imagen de Cristo en ti. Por lo tanto, eres una persona feliz, llena de gozo. Buenísimo. Ahí termina entonces la porción que queremos comentar hoy del libro de Steven Furtick en este segmento, pero yo quiero hacer una aclaración importante. Nosotros estamos en este programa para invitarte a caminar con Dios. Y definitivamente es nuestro enfoque todos los días. Y no porque nosotros seamos perfectos y nosotros tengamos una estatura de tal manera que podemos ver desde el Olimpo, ¿verdad? Diría Sergio, es una expresión que a veces le he escuchado a Sergio. Desde el Olimpo y decir qué está bien y qué está mal en la vida de los otros. Mucha atención a esto. Nosotros venimos a hablar acá
de lo que nosotros batallamos a diario y las cosas que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, yo quiero decirte esto. Hemos estado aprendiendo que en Dios nosotros tenemos un gozo que es integral, va más allá del concepto de la felicidad, va más allá del concepto de la alegría terrenal. Esa es una aclaración que yo quiero hacer sumamente importante. Oye esto, el secularismo hoy por hoy es una línea y una tendencia sobre la cual están construidos, o mejor dicho, para acentuarla, hay construidos algoritmos en muchas redes sociales, están metiéndonos continuamente, no importa cómo vivas, disfruta hoy, aprovecha hoy, porque mañana, cuando te mueras, esto se termina y ya estuvo. Y ahí estuvo todo, se acabó. No es cierto, no es cierto. Vamos a dar cuenta de esto y de todo lo que hagamos siempre. Lo hablaron en el programa ayer, Antulio lo mencionó, y el martes lo mencionó Ronnie en el programa también. Es importante, hay contexto bíblico, ¿para qué me voy a ir por allá otra vez? Si voy a redundar, si mis amigos, ustedes pueden ir a buscarlo, ¿verdad? Pero es importante entender que nosotros vamos a dar cuentas. Por eso es importante lo que leíamos del Salmo 32. David se arrepentía e iba delante de Dios, pero él estaba conociendo su corazón. Él conocía sus tendencias, ¿verdad? Naturales e instintivas. Ahora, esa es una aclaración que yo quería hacer. Y una segunda. Nosotros, y es algo que nosotros hemos estado viviendo aquí también. Y me atrevo a hablar por mis amigos al decir lo siguiente. Nosotros respetamos, admiramos y entre nosotros, muchos de los expositores que venimos acá a diario, hay psicólogos, hay psiquiatras y admiramos la psiquiatría y la psicología. Y creemos que el Señor ha provisto, como bien lo decía Fortick, de profesionales que tienen ese conocimiento del psique, ese conocimiento de la interpretación de la mente, del pensamiento, para poder ayudar al ser humano. Y nosotros estamos buscando auxilio. E idealmente con psiquiatras y psicólogos que tengan a Jesús en su corazón, porque eso nos permite llegar entonces y buscar un consejo sabiendo de dónde va a venir su fuente, el deseo y la mejor de las intenciones. Pero oiga esto, cuando uno busca consejo de alguien, normalmente uno lo que hace es rendir la autoridad a alguien, darle la autoridad de su vida y de cómo lo puede ver a esta persona. Y esta persona va a decir cómo nos mira, va a analizar cómo nos podemos ver y en función de eso nosotros le vamos a dar autoridad para que siga instruyendo cuál es el siguiente paso. Eso es bueno, creo yo, desde la perspectiva práctica, pero desde la perspectiva espiritual es importante que primero vayamos con Dios y hagamos el esfuerzo. No siempre se puede, estoy consciente, ¿verdad? Hay personas con cierta carga espiritual, emocional, que no pueden llegar con lucidez delante de Dios o han pasado mucho tiempo tratando de preguntarle a Dios y ya llega un punto en el que no pueden pasar de cierto umbral y se necesita el auxilio de consejeros, el auxilio, y es importante y hay que buscarlo. Pero este concepto yo lo aprendí a Ricky Chacón. Y creo que es importante tenerlo claro porque nosotros aquí no queremos enviarte a terapia directamente, ¿verdad? Quisiéramos invitarte a que busques consejo, a que busques primero consejo. Claro, sí creemos en la importancia de los profesionales. Acabamos de salir de una temporada buenísima leyendo el libro de Marian Rojas Estapé, ¿verdad? Una doctora en psiquiatría, una profesional respetable y de quien aprendimos muchísimo. Y por eso te invitamos, considera a qué consejeros tienes cerca. Primero, ¿verdad? Si vas a una iglesia, busca consejo ahí. Y por supuesto, busca consejo inspirado con la ayuda del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y si no puedes encontrar ahí, no lo que tú quieres, ¿verdad? Porque qué fácil sería, ¿verdad? Decir, aquí no me están diciendo lo que yo quiero oír, ¿verdad? Es donde encuentres la confirmación de parte de Dios, busca auxilio. Definitivamente fuera y más allá de estas fronteras. Habiendo dicho esto, Sí. larguísima No, pero muy oportuna, Durval, palestra. muy oportuna, porque fíjese que de alguna manera, así como el activismo religioso no es sinónimo de nuestra fe, tampoco lo vamos a encontrar que la terapia va a ser el sinónimo de salvación y de felicidad. Creo que eso es algo muy puntual y es oportuno que se haya hecho esa separación, porque de alguna manera lo que nosotros estamos pretendiendo es que llenos del corazón y llenos de fe podamos asistir a cualquiera de los elementos que Dios ha puesto a través de la ciencia. Vamos con traumatólogos, vamos con gastroenterólogos, podemos ir con terapistas Dígalo. Sí, con psicólogos. ¿No? Perdón. Con ontólogos y con ortodoncistas a la orden. Entonces pasas su tarjeta.
Pero miren ustedes, y por eso es que lo que acabamos de leer, como decía el salmista, no sé tú, pero para mí es valiosísimo. Es una canción, pues. Es algo, miren, esta es una joya y le voy a decir por qué. Mire, no sé por qué nosotros hemos aprendido a vivir la vida como que es telenovela, drama, dramático, a usted. Y hay muchos. Sí, Cándida Luz del Pilagro Jiménez Juárez, me deshiciste la vida. Eso es lo que nosotros crecimos con eso. Acuérdense que es drama. Vemos imágenes dramáticas, dolorosas, con mucho drama. Y la vida no es así. La vida no necesariamente es así. Creo que yo, de los libros que he leído, Henry Cloud me dice algo en el libro Límites y me dice... Por cierto, un psicólogo. Sí, un psicólogo, miren qué interesante. Y dice que hay que poner ciertos límites. Y uno, en un momento dado, ¿por qué va a estar en una situación en la que tiene que estar sufriendo? Todo lo contrario. Ahora, miren, aquí es importante. Hay relaciones familiares que no pueden romperse. ¿Sí? Y no se trata de que ahora pongamos límite, entonces yo agarro mis petacas y me voy para otro lado. No, se trata a resolver, a enfrentar, a poder trabajar. Por eso es que la invitación aquí es a trabajar con nosotros mismos y poder desarrollar lo que tenemos adentro, mis queridos amigos. Sí, yo quisiera titularle a esta parte que estamos leyendo creencias versus sentimientos. Muy bien. Porque a mí me ocurrió que estaba en un momento de mi vida en donde no encontraba si era adelante, atrás, arriba o abajo, y entonces alguien me recomienda cabalmente un psicólogo cristiano, muy amigo de Guille, por cierto, que pasó a la presencia del Señor hace poco, pero espero que no haya sido por todo lo que le conté, ¿verdad? Pero La decepción. Sí, la decepción, ¿no? Pero resulta ser que entre todas las cosas que hablamos ahí, tuvimos pocas veces de hablar, pero una de las cosas que le agradezco mucho a este hombre que me dijo fue, Sergio, ¿cuáles son tus creencias? ¿En qué crees? Porque los sentimientos es lo que se ve y lo que aflora, pero la base en dónde estás parado, eso es lo que yo quisiera pedirte, que pongas en un papel, porque ahorita tus sentimientos están tan a flor de tierra que no te dejan pensar claramente. Pero si lo pones en papel y lo pones ahí, ¿en qué crees? Y miren, ha sido la aterrizada de mi vida. Buenísimo. Porque ahí me di cuenta yo que sí, lo que estaba sintiendo, por supuesto, no me gustaba y me estaba haciendo pedazos, y no solo a mí, sino que a mi familia también, a mi esposa, que es la primera que recibe los embates cuando uno no está bien, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando vi las creencias, ahí fue donde la cosa mejoró considerablemente. Y la Biblia siempre nos está mandando a que pongamos nuestra atención en las creencias, en lo que no se ve, claro, ¿verdad? Y solo quiero terminar leyendo este pasaje que está en el libro de Corintios, que me inspira y me ha seguido por mucho tiempo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las emociones son temporales, pero lo que no se ve, eso es eterno, nuestras creencias. Y cuando aterrizamos ahí toda nuestra vida, entonces comenzamos a construir algo desde esa base, ¿verdad? Gracias por aterrizarnos y regresarnos al tema, Sergio. Sí, y regresamos, Sergio, al tema que el mantener el gozo es nuestra asignación, es nuestra tarea. Claro. No es tarea de alguien más. Nuestro gozo no descansa en qué bien hacen los demás las cosas o si me dan lo que yo quiero. La verdad, ustedes, es que Dios trató esto conmigo, y si ustedes van a mis redes sociales, yo tengo este eslogan que dice Choose Joy, escoge el gozo, porque Dios me llevó a esa situación de tener que escoger el gozo o escoger la autocompasión, la culpa, la vergüenza, o escoger el pobrecita yo. Y necesité cada día de mi vida, por mucho tiempo, escoger el gozo, porque era mi tarea y era mi asignación. ¿Y saben qué me enseñó el Señor? Que yo estaba diciendo, si yo tuviera aquello, entonces fuera feliz. Claro. Si yo hiciera aquello, entonces me llegaría el tiempo del gozo. Si Dios me concediera esta petición, entonces yo fuera, y usted póngale su. Pero el Señor me enseñó, y por eso es que yo me repito constantemente esto, más cuando estoy en momentos de no gozo, es tenés que escoger el gozo. Porque Dios me enseñó de que aunque yo no tenga lo que yo quiero, Él es mi gozo.
Aunque yo, Venís. en ese tiempo que el Señor me enseñó es, aunque yo no era mamá, Él era mi gozo, Él era mi porción. Aunque yo no tuviera o no pudiera disfrutar ciertas cosas como un rol que yo anhelaba, Él era mi gozo. Entonces, la decisión de tener contentamiento y gozo en esa temporada era mía. Y te quiero repetir esto que dice el autor. Tu alegría, tu gozo, es tu tarea. Tu actitud ante lo que hoy estás enfrentando es tu asignación. Tu estabilidad es tu responsabilidad. Tu estabilidad no descansa en que tus hijos son obedientes o no. Tu estabilidad no descansa en si tu esposo regresa a casa o no. Tu estabilidad está en la fidelidad y en la bondad de Dios. Y hoy quiero animarte a que escojas entonces el gozo partiendo desde ahí. Excelente. Y yo quiero destacar también dos cosas sobre lo que está diciendo acá Carol y ya mencionaba a mis amigos. Creo que para poder conducir esas emociones de las que hablaba Sergio y mencionaba Fortic, creo que nosotros necesitamos ejercitarnos de alguna manera, ejercitarnos disciplinadamente a ponerle atención a nuestras creencias, diría esta persona que ayudó a Sergio, ¿verdad? Y creo que de ahí partimos entendiendo que lo que está diciendo Carol también es fundamental. Nuestra vida sin gozo, no estoy hablando de felicidad, que conste. Para la felicidad, palabra que fue construida por la antigua Grecia y ha cambiado con el tiempo, está hoy creo que sobrevalorada, ¿verdad? Y es eso que decía Carol, si no tengo lo que quiero, ¿verdad? Entonces hay vacío, no estoy feliz. No, estoy hablando del gozo. De hecho, el gozo es parte del fruto del Espíritu, según lo que Pablo nos enseña en la carta a Gálatas, ¿verdad? La relación con el Espíritu Santo, algo que yo creo que era lo que vivía y disfrutaba David, aún a pesar de estar allá en el Antiguo Testamento, producía gozo integral. Por eso podemos encontrar en Dios nuestra fuente de todo, de refugio, de paz, de fortaleza. Y ahí entonces nosotros podemos empezar a moldear nuestras emociones. ¿Quién está llenando hoy ¿de dónde está saliendo? Sí. ¿Quién es la fuente? Pues, ¿de dónde está saliendo todo eso que está llenando tu corazón? Del entretenimiento, de las redes sociales, de seguir queriendo más. Porque si es así, entonces sí, con toda razón, estamos quedándonos vacíos, ¿verdad? Y hay un peligro, porque no se trata necesariamente que usted sea feliz y haga infeliz a los demás, ¿verdad? No se trata de eso, que usted tenga gozo a costa del sufrimiento de otros. No, Dios nos invitó a que tengamos gozo para que seamos seres relacionales y que podamos cada quien ejercer nuestro rol con excelencia, y nuestro rol es contribuir al gozo de otros e inspirar a otros. Porque el gozo no va a venir necesariamente de obtener lo que yo quiero o lo que yo creo que me va a hacer feliz en ese momento. Es correcto. El gozo va a venir a veces de sacrificar algo que yo quiero instantáneamente por ese gozo que va a perdurar. La pregunta es por qué el apóstol tenía gozo en la prisión estando encadenado. O sea, ¿por qué? Él estaba privado de libertad. Sí, y puede ser que usted tenga una enfermedad, usted pueda ser que tenga el aguijón, ¿verdad? Y eso posiblemente ha tratado y no se ha podido curar. Y probablemente no se logre curar nunca. Y eso es una realidad. De eso tenemos que aprender a manejar esas emociones. Y podemos... Mire, yo tengo una frase y con esa termino, y es que uno puede estar solo, pero lo que no puede estar es vacío. Si uno está vacío, entonces es víctima y es presa fácil de cualquier cosa. Si uno, que era lo que Armando, porque quiero honrar la vida de Armando Acevedo, lo quiero honrar, fue lo que te dijo a vos, Sergio, y lo que me dijo a mí, porque también a mí me dio mucha psicoterapia. O sea, ¿cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus bases? ¿Sobre qué estás parado? ¿Verdad? ¿Sobre qué estás Guillermo, parado? solo quiero apuntar algo rapidísimo. El tema de hoy no nos da permiso a hacer cosas que tal vez has estado pensando hacer para tener un gozo o felicidad momentánea. Y decir, no, hoy sí me dieron permiso porque hay que buscar el gozo y mantener el gozo. Y quiero apuntalar eso que usted dijo. El gozo no está descansando sobre la infelicidad o el daño hacia otros. El gozo, el verdadero gozo que da el Señor, a veces es decir no a ese mensajito que no tengo que contestar, a esa salida que me estoy dando permiso de hacer, a esas palabras que están saliendo de mi boca que están maldiciendo a otros. El tema de hoy no es esto. El verdadero gozo a veces significa decir no voy a hacer esto, aunque lo quiero hacer, porque voy a honrar a Dios, y entonces de esa honra a Dios
viene el verdadero gozo. Sí, eso podría ser la felicidad barata que se vende en todos lados. Pero vamos a orar porque este tiempo creo que necesitamos aterrizarlo de esta manera. Así que ahí donde usted va, por favor, cierre sus ojos si lo puede hacer y si no, acompáñenos. Padre Celestial, hoy queremos, Señor, tomar tu palabra, tomar lo que tú has dicho de nosotros y funcionar no de acuerdo a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o las cosas que están viniendo en nuestras vidas, sino que queremos funcionar de acuerdo a lo que tú has dicho, a lo que creemos, a estas verdades profundas que hemos estado descubriendo en esta mañana, Señor. Oro por cada persona que tal vez ha estado pasando momentos de soledad, de momentos de debilidad, de tristeza, para que sean fortalecidos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, y de esta manera entonces queremos invitar a que ustedes se preparen. Todavía nos falta un segmento más. Y como diría nuestro querido Abdón Rodríguez, ¿verdad? Esto no se acaba hasta que se termina. Todavía Así falta es, hasta el un último segmento sábado. más. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Pues, Y como el gozo, mantener el gozo es nuestra responsabilidad, Steven Furtick nos dice, ¿quién está en tu cabeza? Joey Logano es un piloto de la NASCAR y doble campeón de la Cup Series. Es amigo de nuestra familia y parte de nuestra iglesia. Y yo soy un gran seguidor suyo. La primera vez que llevé a mi familia a una carrera fue porque Joey me convenció. Yo estaba un tanto reticente y dije, respeto totalmente lo que haces, pero ¿no será un poco aburrido verte dar vueltas en círculo durante 4 horas? sí, es lo mismo que pienso yo, pero bueno. Me dijo, créeme, lleva a tus hijos, les encantará. Nos reunimos con el equipo de Charlotte Motors Speedway y nos dieron un trato VIP. Bueno, así sí, ¿verdad? A cada uno nos dieron un pequeño radio, unos auriculares amarillos para poder oír al jefe del equipo y al observador diciéndole a Joe lo que tenía que hacer. Escuchar la comunicación interna fue muy divertido. Joey conducía por la pista a casi 300 kilómetros por hora. Ya me dio escalofrío solo de imaginármelo. Y quienes le hablaban mientras conducían eran el jefe de un equipo y un observador y nadie más. Todos los demás podían gritar, vociferar y animar desde la grada, pero no tenían acceso directo a su oído. Imagínate, ¿y si lo tuvieran? Si el equipo de Joey estuviera en la puerta y le dijera a cada seguidor, esta es tu radio y tus auriculares para que le digas lo que quieras, cualquier consejo, cualquier corrección, lo que quieras. ¿Qué pasaría si pudiera oír todas esas voces en sus auriculares en tiempo real? Imagínense eso. Esto afectaría el enfoque de Joey. Arruinaría su concentración. Nadie podría correr correctamente con todas esas voces en su cabeza. Y tampoco nadie puede vivir correctamente con todas esas voces. Ahí está la analogía, ¿verdad? Con todas esas voces en su cabeza. Nadie puede enfrentar los desafíos de la vida con firmeza y valentía si convierte a cada crítico, a cada comentarista en un copiloto. Y sin embargo, ¿no es eso lo que muchos de nosotros hacemos? Le damos un micrófono a todo el mundo. Aquí tienes noticieros, aquí tienes Elon, aquí tienes TikTok, aquí tienes troll aleatorio de internet con 17 seguidores y un resentimiento. Para ser sincero, a menudo la voz más fuerte de todas es la de tu viejo yo, que aún intenta controlar tu rumbo. No estoy diciendo que esté mal escuchar otras voces, si realmente son útiles, pero no son tu jefe de equipo. No son tu observador. No puedes permitirte darle a cada voz el mismo acceso a tu atención y a tus emociones. Este es mi punto. Si quieres gestionar tu alegría, debes gestionar tu enfoque. Josué tuvo que liderar a Israel a través del Jordán en plena crecida. Antes de que Dios hiciera un milagro río arriba para Israel, tuvo una conversación sincera con Josué sobre el enfoque. Recuerda, Moisés ya no estaba y Josué había sido puesto a cargo recientemente. Esa no pudo haber sido la transición más tranquila en la vida de Josué.
no solo estaba asumiendo el mando del único líder que la nación había conocido, sino que también tenía que liderar al pueblo en situaciones que no tenían sentido y en batallas más grandes que cualquier cosa que habían enfrentado antes. Muy buena descripción, ¿verdad? Sí. Estoy seguro de que cada general, cada comandante, cada soldado y cada ciudadano tenía una opinión sobre lo que deberían hacer a continuación. Josué no podía tener todas esas voces en su cabeza. Por lo tanto, Dios le dio algunos consejos sobre a quién escuchar y en qué debía enfocarse. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1, del 7 al 9. Aquí cerremos el programa y vámonos ustedes. Sí. Observamos dos cosas aquí. En primer lugar, Dios le dijo a Josué que obedeciera la ley, que la mantuviera en sus labios y que meditara en ella. Esto significa que sus acciones, palabras y pensamientos debían de estar alineados con la fe. Para que la fe sea efectiva, debe estar enfocada. En segundo lugar, Dios le dijo varias veces a Josué que no tuviera miedo ni se desanimara, sino que fuera fuerte y valiente. Creo que Dios le estaba diciendo a Josué que su enfoque y su valentía estaban conectados. Él sabía que Josué iba a enfrentar muchas situaciones arriesgadas y aterradoras. Sabía que el miedo y el desánimo siempre serían una tentación. Quería que Josué supiera que en los momentos en que las emociones negativas intentaran paralizarlo y mil voces le dijeran lo que estaba haciendo mal y por qué iba a fallar, necesitaría enfocar su fe. Ahora, pon mucha atención a esto. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, dice el autor. Debemos aprender a vencer el miedo y el desánimo meditando lo que Dios dice, declarando lo que Dios dice y haciendo lo que Dios dice. La mayoría de nosotros no lo hacemos de modo natural. Es decir, no nos nace, ¿verdad? En buen chapín. No enfocamos nuestra fe en Dios. Enfocamos nuestro miedo. Imagínense qué contrastante. Ya había leído esto y me lo perdí. Hasta ahora ya te lo con un poquito de café, me pegó muy fuerte. Voy a volver a leer esa parte que dice, la mayoría de nosotros no lo hacemos de manera natural. Nos enfocamos, otra vez me volví a equivocar en la misma frase. No enfocamos nuestra fe en Dios, enfocamos nuestro miedo en el problema que tenemos delante. Eso es impresionante. En lugar de lidiar con lo que hay dentro de nosotros, nos quejamos de lo que tenemos por delante. No estoy diciendo que tus problemas estén solo en tu cabeza. Son reales y desafiantes. Y es normal sentir miedo y frustración. Pero, ¿los estás empeorando al escuchar las voces equivocadas? ¿Estás dejando que el miedo sea tu jefe de equipo? ¿Has convertido la frustración en tu observador? Tal vez el desánimo que sientes provenga menos de lo que estás enfrentando y más de lo que te dices a ti mismo sobre lo que estás enfrentando. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo contrario también es cierto. El desánimo viene por oír las palabras del mundo, los susurros de las preocupaciones, los argumentos de la ansiedad. Si estás lidiando con el miedo, el desánimo, regresa e identifica tu diálogo. Repetí eso, Sergio. ¿Se va a estar mal? Si me lo pueden regresar. Esa última frase, dice, lo siento. si estás lidiando con el miedo y el desánimo, regresa y identifica tu diálogo. No el diálogo que tienes con los demás, aunque eso también puede ser parte del problema, sino el diálogo que tienes en tu interior. Identifica si estás escuchando la voz del miedo o la voz de la luz. Qué fuerte. Dios estaba diciendo, Josué, para ser fuerte, para mantenerte animado, tienes que ajustar tu enfoque. No hagas solo lo primero que se te ocurra o lo que la gente te diga que hagas. Obedece la palabra y declárala. Mediante en ella, enfoca tu fe en el camino que te he trazado y serás exitoso. Hay una gran diferencia para Dios entre lo que sientes y quién eres. Impresionante. Sí. Tu condición no es tu identidad. Tal vez te sientes preocupado en este momento, pero eso es lo que sientes.
no quién eres. Quizá tienes miedo en este momento, pero esa es tu condición, no es tu identidad. Claro. Dios no está hablando en absoluto sobre un sentimiento, está hablando sobre un enfoque. Está diciendo, está bien que lo sientas, pero no seas eso. ¡Ala! Qué impresionante ustedes. Está bien que lo sientas, pero no te comportes como tal. Uf. No tienes que creer todo lo que el miedo te dice. No tienes que aceptar cada pensamiento negativo que te llega a la cabeza. Pueden no ser verdadero en absoluto. Puede que no seas la historia completa. Pueden no ser la perspectiva correcta. Necesitas un control de seguridad en tu cerebro. Uno de esos agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte. Sin sentido del humor en la entrada de tu mente, diciéndole a ciertos pensamientos, no puedes pasar a partir de este punto. Sí. Yo necesito uno de esos, Tess. Si tienes una conversación contigo mismo todo el tiempo que no involucra a Dios y no le estás permitiendo interrumpir tus pensamientos, es probable que te desanimes. No porque las circunstancias en sí mismas sean muy difíciles, sino porque el diálogo interno puede ser brutal, como diría Asdrúbal. Si no gestionas tu meditación, el enemigo intentará colarse y robarte la esperanza o te atacará con la preocupación. No estoy tratando de convertirte en una máquina ni digo que siempre puedas controlar qué pensamientos llegan a tu mente, pero tienes más control del que el enemigo quiere hacerte creer. Sin embargo, debes decidir enfocarte, debes ser intencional al respecto o de lo contrario, regresarás a tu viejo yo. Si tienes cuidado con lo que dejas entrar en ti, serás valiente cuando enfrentes lo que está por delante. Impresionante. Sé receptivo a las voces que te ayudan, pero no leves a nadie al nivel de la palabra de Dios. Espíritu Santo es tu jefe de equipo y tu observador. Escucha su voz, medita en ella y obedécela. Enfoca tu fe y sé fuerte y valiente. Hay aplausos usted. Esto es para aplaudir. Sinceramente, me quito el sombrero. Yo, esta porción, no sé qué pasó cuando la leí, pero me ha puesto tanta atención a toda la riqueza que tiene. Y solo para ilustrar un poquito, yo quiero que le ponga atención para ver quién es ¿qué sería? Profesional de las carreras, ¿verdad? Ahí está Joey Logano, usted lo está viendo uniformado, ¿verdad? Con su identificación del equipo al que pertenece y también está ahí el equipo, el equipo que están cambiando llanta. Ahí está Paul Wolfe, que es precisamente la persona a la que le hablaba, es el que está comunicándole instrucciones desde los auriculares. Ahora, ¿por qué estamos ilustrándole al equipo, a la persona que traslada estas instrucciones? Porque lo que prácticamente está destacando aquí Steven Furtick es que todos necesitamos la intervención. Mucha atención a lo que voy a decir. Es algo que yo no le di el suficiente valor por muchos años de mi vida y me costó, o me ha costado, caro, muy caro. Yo no le di el espacio al Espíritu Santo en mi vida bajo este parámetro. Oiga esto, yo empecé a escuchar que Dios era capaz y todopoderoso para hacer muchos milagros. Y empecé a experimentar milagros por pura misericordia de Dios y por gracia. No porque fuera el elegido, no porque fuera perfecto, sino por la necesidad que tenía en mi vida. Empecé a vivir milagros. Pero oiga esto, el Espíritu Santo tiene cualidades preciosas, además de producir ese impacto con milagros. El Espíritu Santo, y esto lo vemos en Juan 14:26, Jesús describiendo el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo consuela. No teman, les dijo a sus discípulos. Se va a quedar alguien. Voy a mandar a alguien que va a traer consuelo. Les va a enseñar todas las cosas. Y ahí pongo el alfiler, el asterisco, ¿verdad? Y les va a recordar lo que he dicho. Todos necesitamos una interacción continua con el Espíritu Santo y no dejarlo para el domingo, ¿verdad? No para una experiencia de iglesia, sino nutrirnos continuamente de una relación intrínseca, profunda, real. Así como me atrevo a decir, aunque está en el Antiguo Testamento, la tenía David y muchos, eso sí, en el Nuevo Testamento, muchos de los discípulos del Señor. Necesitamos ese tamiz, esa palabra que nos diga, este pensamiento entra, este pensamiento va para afuera, ¿verdad? Esta crítica que te mandaron por una red social se queda, esto no es cierto, va para afuera. O sea, necesitamos esa interacción con el Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a dejar pasar todo a nuestro corazón y a nuestra mente. Sí. Y Dele. Por favor, Carlos. Dele. es que la pregunta que a mí Dios me hizo con este contenido es, ¿a quién le estás dando autoridad sobre tu vida? ¿A quién le estás dando autoridad sobre tu mente? Wow.
Porque a quien le estés dando autoridad va a regir y te va a decir qué hacer y cómo vivir. Por eso necesitamos tener esa conexión diaria, creciente, floreciente con el Espíritu Santo. Porque cuando yo le doy la autoridad al Espíritu Santo sobre mi vida, Él va a empezar a producir esos frutos que solamente Él puede hacer florecer en mi vida, como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor. Solamente el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿a quién le estamos dando autoridad hoy en nuestra vida? Probablemente le estás dando autoridad sobre tu vida a tus hijos. Últimamente he recibido muchos mensajes de mamás diciendo, mis hijos me dicen que me odian. Y entonces me siento mal y me siento culpable. Y yo digo, no le des autoridad a tus hijos sobre quién tú eres o lo que ellos sienten. Lo que odian son los límites, los no, hoy no te doy permiso. Eso es lo que odian. Pero en realidad, ¿a quién le estás dando autoridad? Lleva esos pensamientos al lugar correcto, a los pies de la cruz. No le des autoridad sobre tu vida, al temor, a la culpa, a la vergüenza, a la procrastinación. No sé a quién le estás dando permiso. Probablemente le estás dando permiso para que hable sobre ti a un esposo abusivo. Yo hoy te quiero animar a que vayas a los pies de la cruz y que le des la autoridad al Espíritu Santo para hablar sobre tu vida y recordarte que tú eres hijo, eres hija de Dios, y como hijo de Dios tienes acceso a tener esas armas espirituales para pararte en la batalla y batallar, pero no le des autoridad sobre tu vida a voces que te van a venir a decir algo contrario a quien tú eres en Dios. Y a lo largo de las Escrituras vemos muchos ejemplos de cómo grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, después de tener momentos íntimos con Dios, perdieron eso por escuchar a su adversario, escuchar a alguien externo. Y uno de ellos era Elías, ¿verdad? Después de luchar contra muchos profetas, hacer muchas cosas, de repente escucha la voz de Jezabel que le dice, me quito el nombre si mañana a estas horas no estás bien. Te voy a matar. Sí, te voy a matar, te voy a matar. Y miren, y perdonen que lo diga así tan claro. Espero que me inviten otra vez al programa, pero quiero decirle que esa es la voz del adversario, la voz del diablo, diciendo, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Y mire, es un mentiroso. Al día de hoy, Elías sigue vivo, ¿verdad? Al día de hoy, las palabras que resonaron en los oídos de Elías, en el corazón de Elías, por lo cual se desanimó tanto y comenzó como decimos en buen chapín, a paniquear, esas mismas palabras no tienen ningún valor. Al final de cuentas, al día de hoy, si usted lee el texto bíblico, Elías no conoció la muerte. Fue tomado. ¿Verdad? Fue tomado y arrebatado por Dios. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que muchas de las cosas que estamos escuchando y poniéndole atención a nuestro adversario, al diablo, a nuestro enemigo, son cosas que no van a ocurrir porque el Señor nos va a librar. Y solo quiero terminar con esto que está en Juan 16:6 y dice que Jesús le habla a sus discípulos. Le dice, al contrario, como he dicho estas cosas, ustedes se han puesto muy tristes. Él está hablando acerca de que va a morir, ¿verdad? Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si lo hago, vendrá el Consolador y Él los guiará a toda verdad. Y ese es tu otro, el que interactúa contigo, ¿no? El observador. En un minuto yo quisiera ser vulnerable con ustedes. Desde muy pequeño yo recuerdo la voz de mi mami que me decía, ya se metió el nene feo, ya se metió el nene feo. Y ahí es donde yo empecé a entender. Yo escuchaba voces que no eran las voces que debía de escuchar. Y desde muy pequeño voy a ser extremadamente vulnerable y sé lo que se me dio la gana. Así. Y cuando esa conducta... Te quedó el nene feo. Sí, es que en realidad ese es el nene feo que vive en nosotros, la nena fea que vive en cada uno de nosotros. Y escuchamos la voz que no tenemos que escuchar. Por eso es que yo quiero aterrizar invitándole a los papás que lo que usted tiene en sus manos aquí es un manual, una joya para empoderar a sus hijos. Así es. Si usted los para liberarlos también. Exactamente, porque miren, hay dos cosas que son interesantes. El abandono y la sobreprotección son abusos. Si usted sobreprotege a sus hijos y los castra emocionalmente y no les dice que tienen todo lo que necesitan en Jesús, en Dios, y que el Espíritu Santo no está con ellos, así como le dijo a Josué, ¿verdad? Si usted no los empodera de esa manera,
los va a hacer inútiles. Los va a hacer inútiles emocionalmente y se van a rendir a la primera voz del nene feo que escuchen. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y Guillermo, y fíjate que no solo son los niños, Claro. sino que ya somos muchos hombres Por supuesto. que crecimos a lo largo de la vida, ¿verdad? Por eso es que es importante el tema de salvaje de corazón, Claro. ¿verdad? Porque no es que somos unos cuates con un bate o algo pegándole a todos como un cavernícola, no se trata de eso. Es de sacar esa versión masculina que tenemos, porque muchas veces esa palabra no sé si nos van a dejar decirlo en televisión otra vez, pero esa castración emocional, Sí. ¿verdad? La hemos tenido todos, ¿verdad? Y nos han enmarcado en algo. Sí. Y yo quisiera destacar lo siguiente, y lo dice Steven Furtick, y vamos a orar precisamente por eso. No nos podemos dar el lujo de darle la misma autoridad o importancia a cualquier cosa en comparación a la palabra de Dios. Así es. Ahí está la clave. Si vas a ir con terapia, que era algo que recomendaba este hombre, ¿verdad? Ve, ¿verdad? Pero la autoridad debiera tenerla Dios y su palabra sobre quién eres. Y tú no eres eso que te digan. O sea, ese diagnóstico y ciertas cosas que estás pasando. Ahora, ¿qué tal si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poner un filtro con todos los pensamientos, todas las palabras que vas a recibir hoy, y a partir de hoy hacer una disciplina de esto en nuestras vidas? Oremos juntos y digamos: Dios, necesitamos tu intervención. Estamos aquí no porque lo tengamos todo bien hecho y ya solucionado. Necesitamos ese consuelo todos los días que solamente tú nos puedes dar, Espíritu Santo. Porque continuamente estamos escuchando palabras de desaliento, de culpa, como bien lo decía Carol, de dolor, de recordarnos del pasado o la tragedia que acabamos de vivir. Necesitamos tu presencia en nosotros, Espíritu Santo. Clamamos por ese consuelo, pero también clamamos para que nos enseñes todas las cosas, para que podamos poner un filtro a las palabras que vienen de ti, recibirlas, regarlas, abonarlas en nuestro corazón para que den fruto en el momento adecuado, y también destacar todas aquellas semillas que vienen de nuestra carne, nuestra inclinación a la iniquidad, como decía David en el Salmo 32, que leímos hoy, y sacarlas de nuestro sistema. Te pedimos en el nombre de Jesús tu ayuda. Te pedimos el discernimiento, te pedimos tu fuerza y la valentía para vivir de la manera que tú quieres, Señor. Gracias por tanto. A ti nos debemos. Solo tú eres la autoridad de nuestras vidas. Esto lo oramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Y todos decimos: Amén. Amén. te animamos hoy a tomar decisiones inspiradas en el Espíritu Santo. Estamos entonces finalizando el programa. Hoy queremos invitarte mañana. No te lo puedes perder, ¿verdad? A la misma hora. Va a ser un buen tiempo de crecimiento personal, y donde muchas de las ideas que hoy lanzamos van a ser ya afinadas, y continuaremos con este precioso tema de renuévate. Así que no va más. Te invitamos más bien a que no vayas solo ni mal acompañado, sino más bien ¡Vaya con Dios! Hasta mañana. Vaya con Dios.